Oigan, ¿cuál fue el tema más importante de la mañanera? ¿El caso Colosio? Aparte de este educativo que es importantísimo para México, Vicente. Creo que fue un tema importante lo del caso Colosio, porque lo pone sobre la mesa un colega de Estados Unidos, ¿no? Sí, y lo que mencionó el presidente, de que él había cenado 2 días antes de que lo ejecutara, ¿no? Eso también estaría muy interesante escuchar de qué hablaron. La gente yo creo que se queda con duda qué habló el actual presidente de México con el que era el candidato, pues era el que estaba para presidente, ¿no? Y que la gente lo apoyaba, yo creo que pues en ese tiempo, yo creo tanto como Andrés Manuel, ¿no? Ahora. Entonces, eso que dijo de que cenó con él 2 días antes, de hecho, leí un tuit de Julio Astillero donde decía, pues va a ser muy interesante ver qué dice o qué piensa Carlos Salinas, ¿no? De que Andrés Manuel se reunió 2 días antes con él. Y es interesante cómo a 25 años del asesinato son hasta inevitables las comparaciones, los paralelos entre el discurso de un Colosio que decía que veía un México con hambre y sed de justicia y un presidente Andrés Manuel López Obrador que habla precisamente de ese pueblo dolido, cansado de tanta pinche tranza, como lo puso en alguna de las mañaneras. Así es, Vicente. Fíjate qué importante fue el que le entregaran esta carta, Vicente, el que Durazo también comentara el tema de Colosio y recordarle a la gente que hace unas semanas tuvimos a Jorge Amaral, quien fue uno de los testigos del asesinato de Colosio, y nos comentaba precisamente esto, Vicente, que no fue solamente el dichoso Mario Aburto, que hay unas cosas muy turbias con el tema de Colosio y cómo se está manejando este caso. Vamos a ver qué viene más adelante, vamos a ver qué tipo de investigación va a haber, vamos a ver si hay algún expediente, si hay expedientes de por medio, si los llegan a abrir y sacan más información, Vicente y Toño. De hecho, Toño, creo que hay que ver y escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con este intercambio en el caso Colosio en la mañanera, porque hay compromisos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así le presentaron la carta de los padres de Mario Aburto que viven en Estados Unidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y estas son sus declaraciones. Más que una pregunta, tengo una encomienda, una carta que fue escrita por los padres de Mario Aburto. Yo he realizado una investigación en los Estados Unidos donde a través de esta carta le piden que por favor reabra el caso Colosio. Ellos confían mucho en su palabra, en la transparencia que ha dado usted a este nuevo gobierno y al país, y ellos me han confiado en darle esta carta personalmente a usted, ya que ellos están en los Estados Unidos y en un futuro les gustaría regresar a este país que los vio crecer a ellos y a sus hijos. Si me permite, me gustaría presentarle la carta. La carta, y ese es el trabajo periodístico que hemos hecho. Le agradezco mucho por su tiempo, señor presidente. Gracias. Bueno, pues yo voy a leer esta carta y la voy a turnar a la secretaria de Gobernación para ver qué procede desde el punto de vista legal. Y también, señor presidente, me gustaría saber, en cuanto a la investigación de Colosio, mañana se realizan los 25 años del asesinato del candidato. ¿Qué opina usted sobre las investigaciones que se han realizado por 4 fiscales que han dejado más preguntas que respuestas? Pues tiene que seguirse indagando sobre el caso. Puedo decir 2 cosas. Una, que
lamenté mucho y sigo lamentando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lo conocí y nos vimos 2 días antes de que lo asesinaran. Un día como ayer, un 21 de marzo, cenamos en casa de una amiga común de la licenciada Clara Hushman. Cenamos el 21 en la noche y él al día siguiente salió a la gira. Estuvo, creo que en Sinaloa, en Baja California Sur, y luego el 23 en Tijuana. Entonces, muy lamentable este asesinato, y por eso no debe de olvidarse y tiene que seguirse preguntando qué pasó realmente. Todo lo que queda sin contestar sobre este crimen. Se dice que cuando se trata de crímenes de Estado siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar, hay que insistir que esto no quede impune en el caso de que se tratara de un crimen de Estado. Crímenes de Estado, pues han habido otros, no solo en nuestro país, en el mundo. Un crimen de Estado famoso es el del presidente Kennedy. Se sigue investigando, se sigue hablando sobre este crimen de Estado o supuesto crimen de Estado, para no ser tajantes, pero sí son expedientes abiertos, sin duda. Señor presidente, disculpe por tomar la palabra. ¿Qué le responde a la familia Aburto? ¿Cuál es el mensaje de...? Vamos a leer su carta, así, y que en México hay libertades y hay un auténtico Estado de Derecho. O sea, que ya no hay Estado de chueco, hay Estado de Derecho. Entonces, que se van a revisar estos documentos, la carta, la investigación que hacen ustedes, y vamos a proceder en lo que podamos, también con toda claridad, en el marco de la legalidad, decirles esto procede, ya no podemos, porque no hay posibilidades legales para no generar falsas expectativas. Todo esto que ha venido sucediendo, de cómo durante 25 años no se consideró en México delito grave la corrupción, porque se modificaron las leyes en 1994, se quitaron delitos que eran considerados graves, todos los relacionados con la corrupción,
se hizo exprofeso y 25 años se estuvo hablando de combatir la corrupción, 25 años engañando con chivos expiatorios, cuando no había un marco legal para combatir la corrupción. Al que caía de la gracia del régimen y había consigna de apretarlo o de apretarle, le tenían que buscar el acusarlo de lavado de dinero. Un caso de injusticia, pero además de cinismo, de burla, cuando a maestros de Oaxaca los acusaron de lavado de dinero. En la pasada administración, el pasado gobierno. O sea, claro que por consigna de mero arriba y Secretaría de Gobernación. Imagínense el responsable de la educación pública de México actuando así. El nivel moral, el nivel ético maestro dirigente del movimiento de Oaxaca, que lo conozco, carcelan, lo llevan hasta un penal de los llamados de alta seguridad, acusado de lavado de dinero. Maestro humilde, que me consta, pues, un hombre honesto, pero para reprimir, para someter, para imponerse, para represalia, utilizar el aparato en contra de los considerados opositores o adversarios. Eso se acabó. Yo recuerdo que en este caso medios de comunicación involucrados, de alcahuetes, bueno, con todo respeto, ya no lo vuelvo a decir. Declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo dejamos que se extendiera este segmento para escuchar esas declaraciones del presidente, porque me quedan dos cosas claras, Toño, amigos, colegas, Rafa, Celsin. El presidente Andrés Manuel López Obrador es de los millones de mexicanos que no se traga el cuento que Mario Aburto fue el asesino solitario y se acabó, y que no hay otra historia detrás del asesinato de Colosio. Es lo que al menos yo leo de las declaraciones del presidente. Y por otro lado, le queda perfectamente claro al presidente, y acostúmbrese, chayoteros, vendedores de lealtades, hijos de la chingada, en los medios tradicionales, al presidente le queda claro el cochinero del que ustedes fueron cómplices, y que se ponga el saco al que le quede, y va a estar como cuchillito de palo durante todo su sexenio. Y si bien es cierto, nos queda de ver la lista de los 15 más chayoteros, que se la hemos estado pidiendo reiteradamente nosotros en la mañanera, el presidente deja ahí, abre la herida para que el pueblo de México siga
haciendo un juicio crítico desde mi perspectiva. Los quiero escuchar. ¿No? ¿Y saben qué? Que se habla de situaciones extremadamente graves y fuertes para los mexicanos, ¿no? Crímenes de Estado, por un lado, mencionando obviamente este asesinato, este magnicidio a Luis Donaldo Colosio, crímenes de Estado, y cómo el Estado a veces utiliza su aparato gubernamental contra la gente que es digna y que es decente, contra maestros, que incluso, o sea, que generalmente, eso es lo que menciona López Obrador, generalmente cuando había un problema con algún político, pues se le acusaba de lavado de dinero y etcétera, pero lo que llegó al colmo de los colmos es que acusaran de esto a maestros de Oaxaca, a humildes y decentes maestros de Oaxaca. Yo creo que estos temas tan fuertes en la vida serían tratados por otro presidente en una conferencia de prensa, tal vez en algún libro, como en su momento lo hizo Carlos Salinas de Gortari o Ernesto Zedillo, ¿no? Que escriben sus libros y dan a conocer este tipo de, bueno, algunas cosas que ellos sabían, que ellos tenían su opinión sobre esto o aquello. Pero aquí tenemos a un reportero de Los Ángeles presentándole una carta de la familia de Mario Aburto, presentándole a un día de los 25 años del magnicidio, pues esta investigación, la realidad en la que se sigue con todo esto, y un presidente que habla de esto también, que dice, 2 días antes de la muerte de Colosio yo cené con él. Creo que no solo nos queda de ver, como bien lo menciona Vicente Serrano, una lista de chayoteros o X o Y, no, que por favor amplía un poco qué fue lo que platicó con el candidato Luis Donaldo Colosio a 2 días de que lo asesinaran. Y otra cosa que lo quiero decir antes de que se me, pues no sé, se me haga el hígado chicharrón. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo con usted. Hubo medios de comunicación alcahuetes que participaron en esto en el sexenio pasado, lo que ya mencionábamos, este aparato gubernamental en contra de los maestros, por ejemplo. Pero pues si son tan alcahuetes, ¿por qué se reunió con Jared Kushner en la casa del vicepresidente de uno de esos medios de Televisa? ¿No? Me quedan muchas preguntas, me hubiera gustado muchísimo podérselas plantear. Muy pronto se las vamos a plantear, compañeros Vicente, claro. Rafa, Celsin. Oigan, a ver, así es, el presidente les llama medios alcahuetes. Yo les llamo hijos de la chingada, con todas sus letras, y que se ponga el saco al que le quede. Y por ejemplo, hablando de chingaderas, me acabo de enterar que Twitter le ha suspendido la cuenta al doctor Alfredo Jalife. Mientras hay personajes que escupen veneno y dicen cualquier babosada, mientras hay periodistas, estrellas de la televisión y de los medios tradicionales que dicen estupideces, me parece una afrenta muy grave que le hayan suspendido la cuenta al doctor Alfredo Jalife, y desde aquí un llamado para que se le restablezca la cuenta a una mente brillante y a la que respetamos y con quien nos solidarizamos en estos momentos, el doctor Alfredo Jalife. Ahora sí los escucho, Rafa, Celsi. Así es, Vicente, es lamentable que le hayan tirado la cuenta de Twitter a Alfredo Jalife, nuestra solidaridad, y vamos a estar al pendiente, vamos a estar apoyando en Twitter para que se la restablezcan, porque como dices, y tienes toda la boca llena y atascada de razón, Vicente, hay parásitos en Twitter que no hacen absolutamente nada más que agredir, más que calumniar, más que decir puras pendejadas, y a ellos no les hacen nada, pero bueno, vamos a echarle ganas, vamos a apoyar a Alfredo Jalife. Y pues sobre el tema de Luis Donaldo Colosio, va a ser muy interesante qué va a venir adelante, Vicente, qué va a salir adelante sobre este tema. Yo los invito a toda la gente de nuestro auditorio, si no ha visto la entrevista de Jorge Amaral, que pasen a verla. La verdad está muy interesante sobre precisamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio y cómo él es uno de los perseguidos políticos, de tantos perseguidos políticos de estos sexenios de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón y de Peña. Definitivamente. ¿Y todavía está Celsin con nosotros? Sí, Vicente, pues te digo que va a ser interesante saber qué dice el presidente Obrador sobre lo que platicó con él. Yo creo que, híjole, ha de estar
muy fuerte, ¿no? Y bueno, con todo esto de que se ha escuchado que Mario Aburto no es, que lo cambiaron, los videos que ya salieron a la luz en el momento exacto donde le disparan, donde lo atrapan y que luego ya se ve que se presentan a otra persona totalmente distinta al que agarraron ahí en toda la plaza. Bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Oye, mujer, oye, Rafa, oye, Toño, ¿ustedes también entienden que el presidente abre la puerta para hablar nuevamente de la posibilidad de un crimen de Estado? Nuevamente abre la puerta a la controversia, a la polémica, al debate sobre lo que verdaderamente pasó, porque el presidente usa estas palabras, estas expresiones que dejan en entredicho, que dejan en duda la verdad histórica, si le podemos llamar así, que nos han dado las autoridades por estos 25 años. Así es, yo creo que sí, la deja la puerta muy, muy abierta. De hecho, ahorita comentaba con Rafa que cuando se levanta este reportero de Los Ángeles, pues también todos estábamos como, híjole, o sea, como a la expectativa y a ver qué pasaba, ¿no? También con cierta preocupación. Y al final también de la conferencia se levanta un muchacho, no se presentó, bueno, no hizo ninguna pregunta, no sabemos quién es, y también se acerca a entregarle un folder con unos documentos. Justo hablando de esto de Luis Donaldo Colosio y con la facilidad con lo que lo asesinaron, pues todos ahorita aquí se vivió un ambiente medio tenso ya al final, porque con esa facilidad se le pueden acercar al presidente, ¿no? Hablaba ahorita Rafa, y la seguridad, ¿no? Yo creo que más que a ver si entra un youtuber o si entra un medio que tiene poco tiempo, o sea, tendrían que poner atención en lo que realmente, ahora sí que tienen que prestar atención, que es ver quiénes son, si no traen algún tipo de arma. Aquí se entra con una facilidad increíble. A quien fue a detener a este chico fue una mujer. Ajá, pero al final del día, o sea, híjole, como hombre pues tiene más fuerza, ¿no? O sea, se la quitó de volada, así como de no, suéltame, y pues alcanzó al presidente. La mujer esta no pudo hacer más. Y bueno, sí vi precisamente que algo había pasado al final de la conferencia. Se terminó la transmisión de Sepropie de presidencia, la oficial, pero parecía que el presidente regresaba al podio. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Rafa? ¿O se retiró ya el presidente después de que le dieron los documentos? No, en ese momento, Vicente, cuando se iba a retirar el presidente, se lanzó este chavo, ahora sí que a una velocidad que precisamente una de las chavas que son de seguridad se le fue encima, pero este chavo se la quitó, ahora sí que como torero se la quitó, y pero el presidente dijo, no, a ver, déjenlo que se acerque, porque le dijo, presidente, ¿le puedo entregar un documento? Y el presidente le dijo, sí, adelante. Ya le entregó el documento y lo dejaron salir. Obviamente sí, muchísima gente se quedó así de, ¿qué óbolas? ¿Qué pasó? ¿Quién es? No era un reportero, Vicente, eso sí te lo puedo ya aclarar. No era un reportero. No sé quién le dio entrada, no sé si entró por otra fuente, pero sí sí fue algo muy extraño. Mira, yo cuando llegué, bueno, ahí peleamos un poquito por el lugar porque él se sentó hasta adelante. Y sí lo noté ahorita que, bueno, ya después que pasó esto, con una actitud medio extraña, como medio misteriosa. Y yo pues no, lo dejé adelante, le digo, no hay problema, siéntate ahí. Pero sí, yo creo que ya venía con toda esa intención, no sabemos quién es, y sí traía ahí como una actitud rara. Oigan, compañeros, ustedes tres que han estado en la mañanera, en la conferencia mañanera, cuéntenle por favor al público, cuando hacen la fila para entrar a la mañanera, les revisan las mochilas, pasan por un arco de seguridad, un detector de metales. Sí, claro. Bueno, entonces en ese caso, sí, pues en todo caso hay un dispositivo de seguridad previo para evitar este tipo de situaciones. A lo mejor pues uno puede llegar simplemente con documentos, pero ya hubo un perfil, checaron sus perfiles, ya hubo un dispositivo de seguridad previo para evitar la entrada de armas o algún tipo de amenaza ahí, ¿no?
Así es, Toñito. Obviamente si hay un sistema de seguridad, nos ponen en una fila, pero hay que también destacar esto, Vicente, Toño, que hay otros accesos, que entra personal de Palacio Nacional, que entra personal de la Secretaría, etcétera. O sea, entra mucho personal por otros lugares, por el estacionamiento, hay otros accesos. Entonces pudo haber entrado por uno de esos accesos y entrar a la mañanera. Entonces a lo mejor no fue por el filtro de prensa, a lo mejor entró por otro lugar. Pues estaremos al pendiente, lo que digan las autoridades ahí de Palacio Nacional, la gente de coordinación de comunicación social, y bueno, pues quedemos al pendiente nosotros también con ustedes. Vamos a regresar más adelante desde acá, desde Tijuana, desde nuestros estudios en Chicago. Te escuchamos, Rafa. Si me permites tantito unos minutos, Vicente, te vienen a visitar, tantito, compañerita, te vienen a visitar en especial para